Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos, hermosa comunidad. Para quien no me conoce, soy Chaitanya Priya, discípula de Yayapataka Swami, que ahora está algo enfermito desde hace mucho, así que pido oraciones para él. Participo activamente de este hermoso programa de acompañamiento al duelo de Vaishnava Care, que gracias a su presidenta, cofundadora, autora y conferencista, escritora del libro El viaje final, un libro imperdible para quienes quieran acompañar a otros en estos procesos. Además de ser una gran maestra, discípula de Srila Prabhupada, Susan Pattinson, Sangeeta Devidasi, que le damos las gracias, porque gracias a ella tenemos esta hermosa obra de Vaishnavas Care, que es una organización con autonomía propia, con independencia en su gestión, pero que trabaja de la mano de ISKCON para cuidar a los devotos en momentos difíciles y a quienes no son devotos, en enfermedades o en etapas finales de la vida. ¿Cuáles son los principios de Vaishnava Care? La compasión activa, cuidar el cuerpo, la mente, el alma, el respeto y la dignidad, así asegurar a cada persona para que pueda recibir el amor y la atención de calidad que necesita. Y tiene un enfoque espiritual que ayuda a mantener la conciencia de Dios, de Krishna, en esos momentos de crisis. Bueno, bienvenidos a este encuentro de acompañamiento al duelo que se hace una vez al mes, pero que quienes quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer por privado. Enseguida les voy a poner las direcciones de Facebook y donde nos pueden encontrar. Nuestro propósito es brindarles contención, cuidado y darles herramienta. Buscamos este bienestar emocional, este bienestar espiritual de las personas, igual que nuestro invitado de hoy, que es un invitado de honor, que ya es de la casa. La verdad es que cada vez que le decimos, Walter, ¿te gustaría? Sí, dice inmediatamente. Y hoy nos convoca un título muy profundo que me dejó muy sorprendida porque es, Walter, yo le digo, ¿nos quieres acompañar en algún taller de duelo? Y él sí, inmediatamente me pone el título, el tema. Lo llamamos Krishna no dijo no sufras. Y en su mensaje nos decía cómo distinguir lo que se va de lo que permanece. De esto es lo que quiere hablar Walter hoy, que vamos a abordar las enseñanzas fundamentales de la Bhagavad Gita, de esta conversación de Krishna con Arjuna, ¿no? Vamos a aprender esto que Krishna le habló a Arjuna, estos cuatro pilares esenciales: lo eterno, lo transitorio, el deber, el apego. ¿Y cómo lo vivimos esto en duelo? Eso es lo que nos va a guiar Walter Motilla, que él es licenciado. Les cuento que además de ser licenciado en psicología, es hipnólogo, experto en terapias de avanzada, pero experto y no en una, en varias. Él además ha sido mi maestro, mi mentor, dirige el Centro Psicosalud de Mendoza, en donde hay psicólogos, psiquiatras muy prestigiosos que trabajan hermoso. Es representante de la multiversidad Salvador Navarría, que la fundó en honor a su hermano, que también era un gran docente universitario, rector de una de las universidades más importantes de acá. Es un honor para mí tenerlo aquí. Gracias por estar, Walter. Bienvenido a este espacio. El auditorio es todo tuyo, el micrófono. Bueno, muchas gracias, Chaitania, y un saludo a todos. Muy buenas tardes o noches y bienvenidos a este espacio de crecimiento. Y primero quiero comenzar haciéndoles y haciéndonos una pregunta, que es que cuando escuchamos la palabra duelo, ¿qué imagen aparece en nuestra mente? Casi todos pensamos en muerte, pensamos en un cementerio o en un velorio, en alguien o algo que ha muerto. Y hoy quiero convocarlos, invitarlos
a ampliar esa mirada. Todos hemos hecho duelos en algún momento de nuestra vida. De hecho, la vida misma tiene duelos. Cuando dejo de ser niño y entro a la adolescencia, hago un duelo por el niño que fui. Y cuando dejo la adolescencia y entro en la adultez o en la juventud, hago otro duelo. Estamos haciendo duelos por el cuerpo que tuvimos y que ya no tenemos, duelos por el estado en el que nos encontrábamos, de soltero a casado o a padre de familia, duelos de nido vacío cuando nuestros hijos se van. Todo el tiempo la vida nos está ofreciendo duelos. Entonces, incluso quienes nunca perdieron un ser querido, también hacen duelo cuando termina un amor. Como dije, cuando nuestros hijos crecen, cuando enfermamos, hacemos duelo por la salud que teníamos, cuando envejecemos, cuando un proyecto no sale como hemos planeado o fracasa, cuando dejamos de ser quienes creíamos que éramos, porque el yo de ayer ya no existe, ¿sí? Y mañana no existirá el yo de hoy que está hablando con ustedes. Así que hoy no vamos a hablar solamente de la muerte, sino que vamos a hablar de las pérdidas inevitables de la vida. Y vamos a hacerlo de mano de un texto escrito, como bien saben, hace ya miles de años, cuya profundidad psicológica nos sigue sorprendiendo. Y entonces alguna vez un devoto me obsequió el Bhagavad Gita y entonces fui encontrando los momentos, porque claramente los libros sagrados uno no los puede leer, si bien uno a veces los tiene y los acompañan en cualquier momento y en cualquier estado. Uno tiene que disponer el espíritu para poder adquirir la sabiduría que se esconde, ¿no?, detrás de esas letras. Así que vamos entonces, sin más preámbulos, a ponernos manos a la obra. ¿Por qué hablar de duelo? Como les dije recién, no existe una vida sin pérdidas, ¿sí? Lo único permanente es el cambio, y lo único que cambia es aquello que perdemos. Entonces, no perdemos solamente personas, perdemos lugares. Por ejemplo, ¿cuántas personas hacen duelo porque tienen que emigrar y se tienen que adaptar a nuevos contextos, a nuevas culturas? Perdemos etapas, ¿sí? Esa etapa, por ejemplo, de la camaradería que teníamos cuando éramos adolescentes y nos juntábamos con nuestros amigos. Perdemos trabajos, ¿sí? Y ganamos seguramente otros, o incluso ganamos libertad. Perdemos salud, y conforme vamos envejeciendo, siempre le digo a mi paciente, cuiden el tiempo, cada minuto de tu vida vale más porque te queda menos. Perdemos certezas, ¿sí? Incluso perdemos versiones de nosotros mismos. ¿Dónde está ese que jugaba, ¿sí?, libremente? ¿Dónde está ese que soñaba, ¿sí? ¿Dónde está ese que se animaba, que se tiraba por el tobogán? Entonces, la pregunta sería, ¿quién de ustedes siente que hoy ya no es la misma persona que fue hace 10 años? ¿Sí? Y seguramente varios de ustedes van a levantar la mano y van a decir que ya no se sienten como eran, ¿sí? Todos cambiamos. Y cada cambio implica una pequeña muerte. Por eso el duelo no es un accidente de la vida, sino es una parte necesaria e indispensable de la vida, ¿sí? Vamos a hablar de este pasaje del Bhagavad donde Arjuna se encuentra en el campo
¿sí? De Kurukshetra, instantes antes de un acontecimiento importantísimo que es una batalla, ¿sí? Y él ve frente a sí a sus maestros. No, no solo ve soldados, ve sus seres queridos, sus familiares, sus guías espirituales. Más aún, ve a sus amigos, a sus compañeros de toda la vida, ¿sí? A su propio pueblo. Y lo que está a punto de ocurrir cambiará para siempre lo que es su mundo conocido, ¿sí? Eh, Esto es fascinante porque nos va a conectar con esto que venimos hablando en la introducción de que es un duelo, porque a veces creemos que elaborar un duelo significa olvidar y no. Olvidar sería tal vez más propio de un deterioro que de un logro, ¿no? Tampoco significa dejar de amar. El amor auténtico, el amor verdadero permanece, no muere. Lo que cambia es la forma de relacionarnos con aquello que perdimos. Y desde la psicología podemos decir que elaborar un duelo consiste en reorganizar nuestra vida alrededor de una ausencia. Miren esto, vamos a decirlo como un mantra. Elaborar un duelo consiste en reorganizar nuestra vida alrededor de una ausencia, pero no para llorarla, sino que esa ausencia adquiere un nuevo significado. Antes era la presencia y hoy es la ausencia. Y nuestra vida se va a modificar también por esa ausencia. ¿Qué diferencia hay entre recordar con dolor y recordar con gratitud? Ustedes lo saben bien. Y la gratitud es esa virtud que nos ayuda a trascender el dolor de la pérdida. Justamente cuando practicamos esa sagrada gratitud, podemos capitalizar lo que el otro nos dejó. Cuando el recuerdo solo duele, el duelo aún está trabajando, ¿sí? Y va a trabajar el tiempo que sea necesario mientras duela. Cuando además del dolor aparece la gratitud, ahí algo comenzó a sanar. Vamos al duelo de Arjuna. Es fascinante esto, porque no comienza con una clase de filosofía, ¿sí? Este fragmento del Bhagavad comienza con una crisis. Recordemos que Arjuna es el guerrero más importante de su tiempo. Entonces, claramente no tenemos a un debilucho, no tenemos a un cobarde. Él ha sido entrenado toda su vida para combatir, pero llega al campo de batalla, mira al ejército enemigo y descubre entonces algo inesperado. No ve solamente los enemigos, ve personas, tanto de su lado, estos maestros, estos guías, estos familiares, estos seres queridos, estos amigos y compañeros de vida y su propio pueblo, sino que también ve personas en el campo enemigo. Ve a su abuelo, a su maestro, a sus primos, ve a amigos, ve gente que ama, ¿sí? Y entonces, digamos, ¿no les parece increíble que hace miles de años alguien describía una crisis de ansiedad con una precisión casi clínica? Tenemos en el Bhagavad, yo no lo tengo acá, me lo he dejado, pero a ver si lo tengo, me lo he dejado en el ¿Quiere, consultorio y estoy dando necesitas leer esos tres versos del 28? 1.28, 1.28.30, por Te lo favor. leo. Sí, Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan, que la boca se me está secando, todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gandiva
se me está resbalando de las manos y la piel me arde. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio que sí. Ahí termina la Bueno, 30. miren lo que dice un aguerrido hombre valeroso, un guerrero. Fíjense que es todo lo opuesto a lo que uno cree de un guerrero. Como que el guerrero es frío, es indiferente, es duro, él está solo preparado para ir a matar al campo de batalla. Él describe una serie de síntomas que hoy asociamos con el estrés: la boca seca, temblor, debilidad en los músculos, la piel erizada, el arco, su herramienta, su arma se le cae de las manos y su mente, su pensamiento se bloquea. Hoy describiríamos eso como un síndrome de estrés, como un colapso emocional. ¿Y qué hace Krishna? Simplemente contempla y escucha. ¿Sí? Miren qué precioso. Arjuna no está pensando con claridad, está atravesando un momento de verdadera crisis. Está temblando. ¿Cómo va a salir ese hombre al campo de batalla con esa cantidad de reacciones internas? ¿Sí? Entonces, vamos a ir relacionando esto con lo que es el duelo. El gran descubrimiento es que Arjuna todavía no ha perdido a nadie. Fíjense que todavía no ha empezado la batalla. Sin embargo, ya está haciendo un duelo anticipado. Y esto pasa muchísimo en nuestras vidas. Hacemos duelo antes de jubilarnos. Hacemos duelo en el proceso antes de separarnos. Hacemos duelo antes de que nuestros hijos se vayan y quede el nido vacío. Hacemos duelo antes de una cirugía por lo que vamos a perder si nos lo extirpan. Hacemos duelo antes de una mudanza por la casa que nos cobijó. Y también hacemos duelo ya antes de despedirnos. Muchas veces sufrimos por aquello que todavía no ocurrió. Y aquí nos pasa lo de Arjuna, ¿no? ¿Cuántas veces la imaginación nos hizo sufrir más que la realidad? Entonces, aparece una pregunta maravillosa que nos sugiere el Bhagavad. ¿Qué es exactamente lo que está perdiendo Arjuna? No solamente personas. Él está a punto de perder su mundo, su identidad, su historia, su seguridad, pero además, mucho más importante, su futuro imaginado. Y aquí Krishna hace algo extraordinario. No intenta convencerlo de que deje de sufrir. Fíjense esto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ante el que sufre? Bueno, tranquilízate, ya va a pasar, míralo de otra forma, ten en cuenta que esto es parte de tu obligación, esto es lo que has elegido, pensá que sos un guerrero y vas a defender a tu pueblo. Él no le dice no llores, no le dice tenés que ser fuerte, hace algo mucho más profundo y maravilloso. Cambia la pregunta. Ya no pregunta, ¿qué estás perdiendo? Empieza a ayudar a Arjuna a reflexionar sobre quién es realmente el que sufre. Y esa pregunta cambia toda la historia del Bhagavad Gita. ¿Sí? Entonces, el duelo no es olvidar, como tampoco es resignarse ni dejar de amar, es reorganizar nuestra vida después de una pérdida significativa, aceptar que algo importante cambió
o se fue de nuestra vida. Sentir permitiendo que nos invada el dolor, que nos atraviese, porque negarlo sería dejarlo guardado para que tarde o temprano emerja. ¿Sí? Que emerja la tristeza, la rabia o el vacío. Implica comprender la realidad de lo que pasa y darle sentido a lo que ocurrió y a lo que siento, incluso por lo que va a ocurrir. Implica integrar o incorporar la pérdida a mi historia de vida. Fíjense que Arjuna, desde un lugar muy sensible, ya se está preguntando por los que van a caer en esa batalla. Y también implica continuar en la vida y volver a caminar con lo aprendido. Miren, todo eso emerge de la actitud compasiva de Krishna. ¿Todos los duelos son iguales? Claramente que no. Cada pérdida tiene su historia, tiene su significado. De hecho, la misma pérdida para distintos miembros de una familia tiene distintos significados. No todos viven la pérdida de un ser de la misma forma, con la misma intensidad, con la misma significación. Y también cada pérdida tiene su propio tiempo. Esto es una gran pregunta relacionada con el duelo. ¿Cuánto debe durar un duelo? Y no sabemos. A veces el duelo puede durar mucho tiempo. Por ende y en consecuencia, el duelo no es una debilidad. No se trata de dejar atrás a quien perdimos o lo que perdimos. Se trata de llevar su ausencia de otra manera junto a nosotros. Es una respuesta natural ante lo que tiene valor o significación para nosotros. Y entonces, aquí entramos en el terreno de las pérdidas de la vida, porque todo el tiempo estamos perdiendo cosas, personas, situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos perder? Todo esto que mencionamos acá, por ejemplo, eh, en las etapas de la vida perdemos todo lo que está implicado en esas etapas de la vida. Por ejemplo, cuando yo pierdo la etapa de la escuela, de la educación media o secundaria, pierdo a los compañeros, pero también pierdo a todas las vivencias que están dentro de eso. Lo mismo pasa si estudio en la universidad o cuando estuve trabajando en un lugar y pierdo lo cotidiano con mis compañeros, pierdo relaciones y pierdo vínculos, porque a veces esos vínculos están condicionados por ese contexto. Si pierdo salud, también pierdo energía y pierdo capacidades. Cuando perdemos trabajos, también perdemos los roles que ejercíamos en esos trabajos y perdemos los proyectos en los que estábamos involucrados. Una de las pérdidas más duras de la vida es perder sueños y expectativas, es perder esperanza. ¿Sí? La esperanza es una de las virtudes teologales que nos conecta con la divinidad y es perder hoy cada vez más marcadamente creencias e identidades. Estamos en un mundo de descreídos, no sé si ustedes comparten conmigo, donde cada vez menos personas están cuestionando qué es lo trascendente en la vida. Y por ende, se desdibuja hasta el propio self, el yo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Entonces, cuando algo que era parte de mi propia historia, de mi propia vida, ya no está, mi mundo cambia y yo también. Ni yo soy el mismo, ni es el mismo mi entorno. Por lo tanto, lo decimos en distintas charlas respecto al duelo, aceptar la pérdida es el primer paso. La aceptación, porque sin esa aceptación voy a estar en constante pelea, ¿sí? Dar sentido al cambio es lo que nos va a transformar, pero a veces cuesta mucho, toma tiempo, toma esfuerzo, por eso se dice que el duelo es un proceso, pero además es un trabajo. Y por lo tanto ese duelo puede durar mucho, mucho tiempo.
ese puente entre lo que fue y lo que será. A veces es un camino tan largo como el que nos muestra la imagen de esta filmina. ¿Qué proponemos? Transformar el duelo de la resistencia, porque cuando nosotros vamos a perder, claramente nos resistimos, no queremos asumir que vamos a perder algo que amamos. ¿Cómo vamos a perderlo? Suelo mencionar ese libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, pero ¿cómo es posible que alguien que ocupaba tanto espacio en mi vida desaparezca para siempre, por ejemplo, si muere? Claro, y el duelo tiene que ser esa transformación, esa transmutación desde una resistencia a perder a la rendición consciente, que no es bajar los brazos. Fíjense que en el fragmento del Bhagavad Gita que leímos, Arjuna no está diciendo a Krishna que lo releve de la obligación de luchar. Él solo confiesa ante el oído del amado lo que está pasando dentro de su corazón. Y entonces el duelo nos está confrontando con lo que no podemos controlar. Sí, porque por mejor guerrero que haya sido Arjuna, él no podía saber quién va a morir o no en el campo de batalla. Y claramente le iba a afectar gravemente sentir que algún maestro, que algún amigo, que algún familiar, un hermano muera en el campo de batalla. Entonces, hay que transformarlo para dejar de luchar contra la realidad y aprender a vivir en armonía con ella. ¿Sí? Tenemos que pasar de esa lucha resistente a una aceptación consciente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, reconociendo, teniendo los ojos abiertos, viendo la pérdida como es, sin negarla, porque la negación es una de las fases del duelo. El otro punto muy importante es la aceptación, que no es bajar los brazos, es permitirnos sentir esa pérdida, pero sin juzgar y sin reprimir. Y una cosa muy importante, fácil de decir, muy difícil de cumplir, el soltar, el dejar ir lo que ya no está, agradeciendo lo que fue, ¿sí? Y aprender, descubriendo el sentido escondido de esa experiencia, porque aún detrás del dolor de la pérdida hay siempre un aprendizaje. Y así renacer, renacer a las nuevas posibilidades y los nuevos propósitos. Entonces, ¿qué tomamos de la enseñanza de Krishna? No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos cambiar nuestra relación con eso. Cuando aceptamos, estamos recuperando nuestra posibilidad de conservar la paz y también nuestra capacidad de elegir. Por eso, como Arjuna, podemos pasar, digamos, de la confusión y el dolor a la claridad y a la acción serena, ¿sí? Y ya no estamos luchando contra la vida, como el guerrero aguerrido que va a ir a clavarle la espada al primero que se le cruce, o la lanza de su arco. Ya no luchamos contra la vida, sino que caminamos con ella en ese tramo oscuro. Por lo tanto, recordemos, cada final no solo es el final de algo, sino el inicio de algo nuevo. Y esto nos enseña que los duelos bien transitados nos hacen más humanos, más fuertes y más libres. Pero claro, como dice aquí, no se trata de que olvidemos y que dejemos todo atrás para poder avanzar livianos, sino de integrar la pérdida para poder seguir viviendo con sentido y con propósito, claramente. ¿Cómo acompañamos a alguien que está atravesando este proceso? Porque no siempre el duelo nos toca a nosotros. A veces tenemos que acompañar a alguien que está haciendo duelo. Primero que nada, hay muchas personas que les da temor acercarse a alguien que está sufriendo la pérdida de algo. Me pasó la semana pasada, fui a visitar a una paciente que está agonizando y la verdad que es doloroso y muy triste ver a una persona joven despedirse de la vida de a poco, ¿no?
Y aquí el gran desafío que uno tiene es no querer tener todas las respuestas, porque a veces solo estar presente con empatía, con respeto y con amor, sosteniendo el proceso sin apresurarlo, es un don preciosísimo. Estar ahí. El fragmento del Bhagavad nos habla de que Krishna escucha, está presente, escucha, con respeto, permite el desahogo del guerrero, ¿sí? Y entonces aquí algunos consejos para acompañar un duelo de un modo saludable. Escuchar sin interrumpir, ¿sí? El silencio atento puede ser un gran regalo y tal vez más valioso que mil palabras sabias. Validar las emociones. No decirle, bueno, ya va a pasar, bueno, pero pensá que tenés otra. No, no. Cada uno sabe cuánto le duele. No minimicemos el dolor del otro, ni tampoco nos pongamos ni en consejeros, ¿sí? Fundamentalmente con consejos que el otro no nos está pidiendo. A veces el silencio es el mejor regalo, diciéndole estoy acá, desahogate conmigo. Y ahí, si respeto su proceso, porque cada duelo tiene su tiempo, su forma, tengo que entender que no basta con una visita, que tengo que estar disponible, ¿sí? Por eso el otro paso es ofrecer presencia, sin invadir, sin presionar, incluso decirle tal vez ahora no tengas ganas de estar con alguien, pero me querés prometer que si me necesitas me vas a llamar. Y ahí está eso de acompañar en lo cotidiano. Pequeños gestos, a veces un mensajito, pasaba para saludarte, por ejemplo. Pueden ser grandes apoyos que le muestran al otro que no está solo. Y no teman hablar del que ya no está. Recordar, viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Recordar con amor, hablar de quien ya no está, puede mantener vivo su legado. Y eso es muy consolador para el que lo ha perdido. Entonces, a veces lo más sanador que podemos hacer por alguien que está sufriendo un duelo es caminar a su lado con un respeto profundo, con un silencio respetuoso, sin intentar ni aliviar ni cambiar el dolor, solo validarlo. ¿Qué frases tenemos que tener en cuenta para no decir? No puedo decirle sé cómo te sientes, porque no sé, porque cada dolor es único, ¿sí? Tampoco sirve que yo le diga, a mí me ha pasado lo mismo. Al doliente en ese momento no le interesa saber si me pasó lo mismo, ¿sí? Menos decir, bueno, por lo menos ya está en otro plano y no sufre, porque eso no consuela, mucho menos los debes ser. Tenés que ser fuerte, porque tenés tus hijos, porque esto y lo otro. No, no tenés que ser fuerte cuando estás duelando. Llorar lo que quieras, revolcate en el piso hasta que se te pase. O cuando el duelo es muy prolongado, ya deberías estar mejor, ¿sí? Y la famosa frase de los filósofos ad hoc, todo pasa por algo. Sí, seguramente lo sabemos. Ahora, es el momento cuando el doliente está sufriendo la pérdida, decirle esto. Por lo tanto, vuelvo a validar esto de que es muy importante estar disponible porque el duelo compartido, especialmente cuando lo hacemos en comunidad, es como compartir la mochila del otro sobre nuestros hombros, aliviarle ese tramo y convertir esta etapa en un camino de sanación colectiva, ¿no? Tenemos otro punto para hablar de esto que es el duelo y la identidad, porque cuando perdemos algo, también cambiamos. Cualquier pérdida significativa, claro, sacude nuestra identidad, ¿no? Entonces, no solo duele lo que se fue, sino duele haber perdido esa versión que fuimos y que ya no volverá, ¿sí? Hay nuevas preguntas, hay nuevos caminos, hay nuevos valores, hay una nueva identidad. Nos hacemos nuevas preguntas para poder replantearnos quiénes somos, pero no solo quiénes somos en esencia, sino quiénes somos ahora que el otro no está. ¿Qué queremos? ¿Qué tiene sentido en esta nueva etapa? ¿Sí? Muchas veces
Descubrimos fuerzas que no creíamos que teníamos y elegimos direcciones diferentes. Hace unos años cuando murió mi hermano, yo siempre erróneamente me había creído más fuerte que mi hermana y fue al revés. Ella fue más fuerte que yo y me terminó sosteniendo. Cuando uno dice, bueno, yo soy psicólogo, tengo herramientas, me entrené. Sí, 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 todo muy bonito en la teoría. Pero cuando te atraviesa el dolor, no respeta que tengan ni rango, ni edades, ni sabiduría, ni conocimiento. El dolor es el mismo para todos y se siente y duele. Lo importante puede cambiar y entonces ese duelo, ¿sí? Puede generarnos nuevas perspectivas y nuevos valores fundamentales de la vida. Y entonces en algún punto, yo creo que nunca deja de doler. Lo que se hace es aprender a convivir con ese dolor. ¿Vieron los dolores crónicos? Que uno dice, ¿cómo soportas ese dolor? Porque te acostumbraste. Y en esto de la nueva identidad, una de las grandes luchas que tienen los dolientes es querer volver a ser como antes. Y no se puede. Hay que integrarse con lo vivido, hay que capitalizarlo, pero hay que seguir ahora sin eso otro o sin ese otro. Por lo tanto, sí creo que tenemos herramientas, elementos que nos pueden ayudar mucho a procesar, como por ejemplo escribir, ¿sí? Escribir es tremendamente sanador, poniendo en palabras lo que estamos experimentando. Podemos buscar algunos nuevos proyectos, unos nuevos intereses, aprender algo, buscar personas vitamina, vínculos que nos nutran. Y el duelo es uno de los mejores momentos para acordarnos de practicar el autocuidado y la presencia, porque a veces nos escondemos de nosotros mismos. No es solo estar presente en la vida, es estar presente dentro nuestro y permitir que el tiempo es la mejor medicina. El tiempo es la mejor lección de todas porque lo enseña todo, que el tiempo haga su trabajo, ¿sí? Entonces, si no logro integrar estas cosas, de todas estas pérdidas en el duelo, va a tender a repetirse, porque esa es la característica del síntoma. El síntoma es síntoma porque se repite. Y lo que vamos pudiendo integrar nos libera, nos construye y entonces nos convierte en esa nueva versión que queremos. El duelo no va a borrar la esencia de lo que fuimos, ¿sí? Pero nos va a convertir en una versión renovada, más auténtica y seguramente más consciente, porque cuando se aprende del dolor, uno adquiere una mayor capacidad de resistencia. Por eso hay que encontrar un porqué que nos sostenga. Es insoportable el duelo si no hay un sentido trascendente, gente. Por eso la fe es hasta conveniente. ¿Qué hace el que no tiene fe? ¿Cómo vive esto? Yo he acompañado personas agnósticas y ateas y es insoportable para ellos el dolor porque no hay una visión trascendental. Por eso en contra de lo que algunos han dicho de que las religiones son el opio de los pueblos, por el contrario, son la medicina, son la mejor medicina para el dolor. El duelo nos confronta con el vacío de sentido, ¿sí? Pero en medio del dolor también nos da la posibilidad de construir un nuevo propósito, ¿no? Que va a tener que ver con honrar lo que vivimos, recordando con amor, agradeciendo lo aprendido. Yo soy muy de eso. Yo siempre digo, la verdadera muerte es el olvido. Integrar la experiencia, ¿sí? A nuestra historia, incluso que eso que vivimos forme parte de nuestra nueva narrativa, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué quiero hacer con lo que me dejó esta experiencia? Porque a pesar de que me llevó a alguien, me dejó otras cosas. Por ejemplo, conectar con los demás, compartir, ayudar a otros que están transitando esto, ¿sí?
Esto puede ayudarnos a transmutar ese dolor, como diría María Elena Walsh, en vasto amor. Y algo que cada uno y solo uno puede hacer, que es elegir cada día seguir adelante. Pequeñas decisiones diarias, ¿sí? Nadie puede hacerlo por vos, ¿sí? Y entonces, puedo, yo siempre recomiendo llevar diarios de duelo, ir poniéndolo en palabras. A veces escribimos, a veces leemos, a veces grabamos charlas con nosotros mismos, después salimos a caminar y nos escuchamos. Por ejemplo, ¿qué aprendizaje me dejó esta pérdida? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo honrar lo que viví sin quedarme paralizado, detenido? ¿Sí? ¿O qué sentido o propósito quiero cultivar de ahora en adelante para esta nueva etapa de mi vida? ¿Y cómo puedo darle a alguien que esté atravesando algo semejante desde mi propia experiencia? ¿Y cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los pequeñitos pasos que hoy puedo dar para irme acercando, aunque sea muy de a poco, a lo que quiero? Por eso volvemos a esa virtud teologal que es la esperanza. Esa esperanza que no niega el pasado, pero que sí abre una puerta a un futuro posible y a un futuro más sabio, ¿no? Porque en el fondo es eso. Todos tenemos recursos, aunque en ese momento de oscuridad pensemos que no. Claramente el que está sufriendo un duelo no tiene que saberlo todo, solo necesita confiar en que tiene más recursos de los que puede creer. Cada uno tiene sus propias cualidades, sus propios talentos. Hemos sido hechos por un diseño único e irrepetible, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de resiliencia, por ejemplo, la capacidad de amar o la paciencia o la creatividad. También tenemos recursos interpersonales o relacionales. Tenemos, por ejemplo, personas que nos quieren, que nos sostienen, que nos ayudan, familias, amigos, compañeros, terapeutas, maestros. Y tenemos recursos espirituales y existenciales, y hay del que no los tiene. Por eso, aquellos que han hecho un camino espiritual y que han podido acercarse a la vivencia de Dios, tienen que acercárselo al otro. Eso es un deber, no solamente un derecho. Nuestras creencias, los valores que nos dan y las prácticas que nos dan sentido y propósito, ¿no? Y también recursos más cognitivos, más racionales, formas de pensar, de entender y de poder reinterpretar. Eso es lo que llamamos resignación, que es resignificación. Y también nuestro cuerpo, un gran recurso, ¿sí? La práctica, ¿no? De la respiración consciente, del movimiento consciente, del cuidado respetuoso del cuerpo que incluye el descanso. Entonces, exploremos y reconozcamos cuáles son los recursos que tenemos. No nos olvidemos practicar la gratitud. Yo tengo un libro, que no lo tengo por aquí, que se llama el libro de las bendiciones. ¿Saben qué dice la primera página? Bendigo. ¿Y después qué hago? Escribo nombres de personas, situaciones, mascotas, maestros, experiencias, bendigo, bendigo. Cuando no tengo ánimos para bendecir, leo lo que bendije. Y bendecir es desear bien y decir bien. Entonces esa es una gran práctica. Activar pequeñas acciones, ¿no? Si no puedo hacer una gran cosa, puedo hacer una pequeña cosa, ¿sí? Cultivar nuevos recursos, aprender algo nuevo, estudiar, leer. Y de a poco, si podemos ir llevando ese registro, por ejemplo, en un diario, ir observando cómo esos recursos se van adquiriendo, van creciendo y me ayudan y me acompañan. El duelo, lo hemos venido diciendo en esta charla, puede ser transformador, ¿sí? Este, tal vez no podemos cambiar lo que pasó, y lo que pasó no fue lo que esperábamos, queríamos que esa persona se salvara y no muriera, por ejemplo.
pero sí podemos elegir el significado que le damos. Y ese nuevo sentido sí puede ser un puente hacia una vida más plena, una vida más consciente, más coherente, más íntegra. Por eso aquí el ciclo de nuevos significados se los vamos a dejar. Ya les voy a compartir después a Chaitanya el PowerPoint para que ustedes después lo puedan revisar de nuevo, tranquilos. Es aceptar, reconociendo lo que ocurrió y cómo me transformó. Después viene el comprender, que es un paso más allá de la aceptación, donde estoy explorando qué aprendizaje tuvo esta experiencia, cuáles fueron las lecciones incluso ocultas que estaban por debajo de lo evidente. ¿Cómo integro esa experiencia a mi historia sin que esa experiencia me defina ni le ponga el cierre a mi vida? Claro, cuando uno está en duelo, uno siente que todo terminó, porque uno no tiene fuerzas, es como que cayó en un pozo oscuro. Y aquí está el transformar, la transmutación, el usar lo vivido como una fuerza para ayudar a crear o construir algo valioso. Algunos de sus dolores, me acuerdo una vez, una paciente vino al consultorio y me dijo en menos de 24 horas perdí a toda mi familia. Y el único hijo que le había quedado en vivo, iban a buscar los cadáveres, habían muerto en ruta y le había quedado un hijo vivo y ese hijo se lo atropelló un tren en el paso a nivel, ahí en el este, y murió en sus brazos. Y esa mujer quedó sola. Y entonces la ayudamos a construir sentido, hizo una fundación, empezó a ayudar a personas, aún en su profunda soledad y vacío. Y ahí está el trascender, el encontrar un nuevo propósito, ¿no? Que le da sentido a nuestro camino actual. Por eso están esas preguntas para ese propósito, de qué aprendizaje, de cómo ha cambiado en mí, ¿sí? Mi forma de ver la vida, qué cambió de mis prioridades, de mis valores, qué puedo hacer hoy que honre lo que viví y que honre la memoria del que se fue. Y a quién o a qué le puedo aportar algo desde mi propia historia, ¿no? Y de nuevo, siempre he dicho que nadie se salva solo. Nos salvamos en racimo o nos hundimos en la oscuridad, ¿sí? Por eso no tenemos por qué atravesar el dolor en soledad. La persona doliente tiende a aislarse. Entonces ahí tengo que ser prudente, pero amoroso, diciéndole, sé que estás aislándote, no quisiera que sea porque no me querés cargar con tu dolor. Estoy dispuesto a acompañarte, ¿sí? Por eso el consejo para el que atraviesa el duelo es pedir ayuda, tener una disposición a escuchar y a ser escuchado, porque hablar alivia, ¿sí? Acompañar y dejarse acompañar, tanto aquel que está dando apoyo como el que lo recibe. Y eso claramente, desde esa adversidad, fortalece enormemente los lazos. Y, por ejemplo, esto que están haciendo en el Movimiento para la Conciencia de Krishna, de crear estos espacios, ¿sí? De encuentro, o como este espacio que se está haciendo para acompañar el duelo, es de gran utilidad. Por esa razón, cuando me pide Chaitanya, lo hago con mucho gusto. Y entender que cada proceso es único y irrepetible. Por eso hay que reconocer la diversidad de estos procesos. Y finalmente, desde esa conciencia de Krishna, celebrar lo que nos une, porque al final somos todos una parte de esa divinidad, ¿no? Entonces, este, construir juntos una nueva etapa, una nueva significación de nuestra vida. Siempre suelo decir a los pacientes, ¿cómo se sube a la montaña más alta? Paso a paso. Por esos pequeños pasos pueden lograr grandes cambios, ¿sí? Un camino de 1000 millas empieza en el lugar donde están posados tus pies. Y cuando vivimos ese dolor, como decía Rosa Montero, que uno lo siente como si hubiera sido sepultado por una luz, uno se siente solo y sentimos que todo es demasiado grande.
Pero cuando empezamos a dividir ese gran trabajo en pequeños pasos, cada paso nos acerca a la vida que queremos. Por lo tanto, ahí vuelve a aparecer esto que era tan importante, la aceptación, reconocer el dolor, que no es rendirse al dolor, sino aceptar dónde estoy, preguntarme qué me está enseñando esta etapa, definir para esta etapa pequeñas acciones, pequeños pasos, buscar si necesito ayuda, quién me va a dar apoyo o quién me va a inspirar incluso, y también premiarme y reconocerme mis pequeños logros, ¿sí? Por eso siempre le digo a los pacientes, ¿cuál es un pequeño paso que puedes dar hoy para cuidarte? O, ¿qué piedra tenés que sacar de tu mochila? ¿Qué necesitas soltar para poder avanzar más liviano? ¿Sí? Cada día es una nueva oportunidad para elegirte y para crecer. El bienestar se construye día a día, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos atravesando el dolor, se nos olvida lo que nos hace bien, ¿sí? Y ahí es donde tienen que estar los demás para recordarnos, ¿sí? Fundamentalmente algo que es muy importante es que no nos, como el duelo tiene un gran enojo, a veces el enojo lo volcamos contra nosotros mismos. Y aquí aparecen estos hábitos nutritivos, ¿sí? Como tener un descanso de calidad, tener alimentación consciente, ¿sí? Nutrirnos, no solo llenar el vacío. Movimiento, el ejercicio es muy importante porque tiene un efecto antidepresivo, hemos hablado mucho de eso. Tener métodos y cosas que nos ayuden a reconectarnos con nuestra esencia. Meditación, oración, mantralizar, vínculos que sumen. Eso que hablábamos al principio de personas vitaminas y actividades que nos hagan bien. ¿Sí? Bueno, pequeñas acciones, grandes efectos. 6 claves para transformar desde lo simple. Enfócate en lo esencial. Empezá por algo pequeño. Crea rutinas positivas, aunque fueran pequeñitas. Rodéate de lo que suma. Confía en el proceso. ¿Sí? Entonces, tomemos aquí la enseñanza de Krishna. Los sabios no se afligen por los vivos ni por los muertos, pues jamás existió nada, nadie para ellos, ni existirá en el futuro. El alma no nace ni muere, ni es creada ni destruida. No fue ni es, ni será jamás. Es eterna, inmortal e inmutable. ¿Sí? Y quedémonos con 5 ideas finales para llevarte hoy. El dolor es inevitable. Por lo tanto, el sufrimiento hay que asumirlo, pero puede transformarse. Aprender a soltar, porque amar no es poseer, a veces es dejar ir. ¿Sí? Cualquier pérdida que vivamos cambia nuestra identidad y nuestra historia. Y también del dolor puede venir el sentido. Lo que duele hoy puede ser la semilla de algo valioso de mañana. Y siempre estamos perdiendo algo. El que fuimos ayer ya no existe, por eso vivir es aprender a despedirse, sin dejar de amar lo que fue y lo que aún puede ser. El duelo no nos enseña solamente a despedirnos de quienes amamos, nos enseña sobre todo a descubrir quiénes somos cuando la vida nos invita a volver a empezar. Muy bien. Le damos la palabra entonces a nuestra anfitriona. Ay, muchas gracias. Mira, me escribieron acá por privado. Yo siempre las preguntas apago, pero como esta pregunta le puede servir a un otro, todavía no voy a cortar Bien, la grabación. Bueno, te da las gracias y dice que acabas de romper su idea de espiritualidad positiva que lo estaba hundiendo aún más. O que no sé si será hombre o mujer. bien. Sí, a veces tenemos una concepción de la espiritualidad
que a veces es o muy racionalista, ¿sí? O excesivamente espiritualista, porque la espiritualidad también es el abrazo. La espiritualidad es el sostener al otro que se está cayendo, ¿sí? Es descubrir que todos estamos atravesados por eso mismo, que todos somos parte de lo mismo, que venimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo, que independientemente de nuestra forma, como dice Krishna, es lo inmutable lo que nos atraviesa a todos. Y es eso lo que nos tiene que animar a no perder de vista el camino, ¿no? Bueno, muchas gracias, Walter, una vez más. Voy a apagar la grabación. Todos los que están viendo por diferido, voy a dejar todos los datos ahí al costado. Muchas gracias.